en el capítulo 19 del libro del Éxodo le vuelve a decir a Moisés y al pueblo: Moisés, dile al pueblo, dile a Aarón, a Nadab, a Abiú, dile a los ancianos y a todo el pueblo que no traspase el límite que yo marco en esta montaña, porque el que lo traspase tendrá que ser alanceado o morirá. Que nadie pase, que nadie se acerque. Qué misterio, hermanos. El Dios que quiere que te acerques a Él, ahora en el capítulo 3 del Éxodo y en el capítulo 19 del Éxodo, a Moisés le dice que no se acerque, y al pueblo, a los sacerdotes y a los ancianos le dice: no os acerquéis, no vengáis, que no quiero que os acerquéis. ¿Por qué? Porque la santidad de Dios y la justicia de Dios tiene que tratar el pecado con juicio. Por eso Dios quiere que el hombre se acerque a Él, pero no de cualquier manera. Dios quiere que te acerques al altar a traer ofrenda. Si Él lo dice que sí, que quiero que te acerques al altar, pero mira, no te acerques de cualquier manera. Si cuando llegas al altar, acuérdate antes de ofrecer la ofrenda. Si tienes enemistad con alguien, y deja tu ofrenda a un lado y ves y reconcíliate primero, porque Dios quiere que le traigas ofrenda al altar, pero no de cualquier manera, que lo hagas estando reconciliado. Y dice la Biblia que Dios quiere que levantes tus manos hacia el cielo, que sí, y que levantes oración, que sí, que si Dios se deleita y se agrada, pues escrito está: suba mi oración a ti como el incienso y el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Que a Dios le agrada, hermanos, eso que sí, pero está escrito en la palabra que no lo hagan de cualquier forma, que cuando las levanten y hagan oración, que lo hagan sin ira y sin contienda, porque así no quiero que lo hagan. Hermanos, que Dios quiere que te acerques al altar a participar de la Santa Cena. Si son dos sacramentos que Dios ha estipulado, el bautismo y la Santa Cena, y Dios quiere que vengas a participar, pero Él no quiere que vengas de cualquier forma. No, de cualquier forma no te acerques, porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí. Que Dios quiere que te acerques, pero no de cualquier forma, porque Dios tiene que tratar el pecado con justicia, y estas cosas son merecedoras de juicio. Por eso Dios dice a Moisés: Moisés, no te acerques, porque si pasas, tu culpa y tu pecado tendrá que ser sentenciada y tendrá que ser castigada con el juicio, tanto contigo como con el pueblo. Dios quiere que te acerques a Él, pero no de cualquier forma. Es lo que tienes a decirle: Dios quiere que te acerques a Él, pero no de cualquier forma. Díselo, jóvenes. Amén. Sin embargo, hay algo que a mí me llamó la atención. Me llamó la atención y me puse a buscar. Es que en el capítulo 3 a Moisés le dice: no te acerques. ¿Sí o no? No te acerques, Moisés. Pero en el capítulo 19 viene Moisés con todo el pueblo y dice ahora el Señor que Moisés suba, pero los demás no. ¿Por qué? Yo me puse a buscar y a leer qué diferencia hay. ¿Qué diferencia hay? Y encontré que en el libro de Corintios el apóstol San Pablo escribe, si no creo mal recordar, nos habla, dice: y todo el pueblo estuvo bajo el bautismo de la nube, bajo el bautismo del mar, y comieron el alimento espiritual y bebieron del agua espiritual, tanto Moisés como el pueblo. Por tanto, algo tenía que haber que diferenciara, alguna experiencia, algo. Dije: la Pascua, y empecé a buscar y a leer, pero no. Bajo la sangre de la Pascua del Cordero que estaba en las puertas, estuvo el pueblo y estuvo Moisés. Tampoco era.
espiritual, que eso lo recibió también todo el pueblo. Y me acordé que está escrito en el libro de Hebreos que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Y entonces empecé a buscar y me acordé que cuando Moisés salía para traer el juicio a Egipto, en el camino se quedó en una posada, y estando en esa posada, dice, se le apareció el ángel de Jehová queriendo quitarle la vida. Y en aquel momento que le iba a quitar la vida, dice, Séfora, su mujer, tomó un pedernal afilado y circuncidó a su hijo Gersón. Dice, y cogió la señal de la circuncisión y la arrojó a los pies de Moisés. Y empezó a mirar otras traducciones hebreas y me he dado cuenta de algo que dice así, dice, y cuando la mujer tomó la señal de la circuncisión con la sangre, tocó a Moisés y dijo al ángel de Jehová, la sangre de la señal de esta circuncisión expíe toda la culpa de mi marido. Esa era la diferencia que Moisés había recibido, la sangre que estudiaba el pecado. Por eso en el capítulo 3, como aún no la había recibido, le dice, no te acerques, pero en el 19 dice, ahora ya puedes entrar porque has recibido la sangre que te limpia de la culpa. Aunque el pueblo había sido bautizado en la nube, aunque el pueblo había comido la ropa del mar y había bebido del agua, no podía entrar, porque hay algo que es lo único que te hace acercarte a Dios, y no es la administración del pastor, y no es que te bautices por las aguas, y no es que cantes en un coro, es la sangre del Hijo de Dios. Es la sangre. Por eso en el 24 dice, y Moisés tomó la sangre del pacto y le dijo a todo Israel, ¿queréis hacer pacto con Jehová? Y todo Israel dijo, sí, queremos. Y tomó la mitad de la sangre del animal sacrificado, dice, y la roció sobre el pueblo. Dice, y entonces Jehová dijo, que suban ahora. Y subieron al Señor Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos del pueblo de Israel. Dice, y vieron a Jehová y comieron y bebieron y fueron bendecidos por él. Porque es la sangre, es la sangre. Amén. Amén. Y Dios hoy vuelve a decir, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Yo les pregunto, ¿cuántos quieren acercarse a Dios? Por favor, levanta tu mano, grita fuerte, amén. Fuerte, aleluya. Necesitamos acercarnos a Dios. Su trato cambia. Amén. Amén. El que se acerca a Dios es distinto. Por eso jamás entenderé que alguien que viva cerca de Dios no cambia. Porque el que entra en el trato y en el roce con Dios cambia. Por tanto, si tú no puedes cambiar, reflexiona. Quizás que no se acerca tanto de Dios como tú pensabas. Porque el que se acerca a Dios cambia. Por eso hay un pasaje en el capítulo, creo que es 49 del libro de Génesis, la bendición de Jacob a sus hijos. Le dice, Rubén, tú eres mi primogénito, del principio de mi vigor. Dice, mas no será así, te has envilecido, por cuanto profanaste el lecho de tu padre. Rubén, eres el hombre vil, el hombre profano. Esas son las palabras que hay para ti. Rubén, el desechado, el que ha perdido el prestigio y el honor. Y hay otra bendición. Simeón y Leví, armas de iniquidad son sus armas. En su furor descarretaron toros, en su ira mataron hombres. Que no entre mi alma en su consejo. Simeón y Leví, esas son las palabras que hay para vosotros, hombres sanguinarios. Y para Dan, eres serpiente junto al camino, víbora
que llene los talones del caballo para arrojar al jinete en el suelo. Esas son las palabras que hay para ti, Dan. Esas son las palabras que Jacob tiene para ellos. Pero ha pasado el tiempo y han entrado en el trato de Egipto, y allí han sido azotados con el látigo, han entrado en la servidumbre de la esclavitud. Pero Dios se ha aparecido y los ha libertado con brazo fuerte, y allí han empezado a tratar con Dios en el desierto. Allí han empezado a ser sustentados, allí han empezado a tener la ley, allí han empezado a recibir las bendiciones, el trato, la soledad. Han empezado a acercarse a Dios, y al final del libro